Entonces decía que vista desde otra perspectiva, los ingredientes indispensables para obtener la paz y permanecer en ella o con ella son varios elementos que hay que reunir. Muchos elementos. La paz es una cualidad que no es muy fácil adquirir. Y no es que resulta difícil o imposible en sí mismo, sino que por nuestra condición caída, opuesta a lo correcto, entonces se torna difícil. Tan difícil que de no llegar primero a entender y conocer qué, quién y cómo es Dios, es totalmente imposible alcanzar la paz. Porque la paz tiene ese componente en que tiene que haber ausencia de miedo, tiene que haber ausencia de cobardía, tiene que haber ausencia de expectativas desconocidas. Tiene que haber ausencia de exceso de emoción. Tiene que haber ausencia de exaltación. Entonces, para que eso se dé, el elemento inicial central es conocimiento. Sin conocimiento es imposible tener paz y mucho menos conservarla. La paz como cualidad divina que es parte de la imagen que Dios puso en nosotros. Es imposible tener paz sin tener un apego a lo divino, un sometimiento a lo divino, una entrega a lo divino. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque no hay forma alguna de alguien experimentar esa tranquilidad frente a lo desconocido amenazante. Cuando algo nos amenaza y no tenemos el conocimiento necesario
de alguien superior a lo que nos amenaza, entonces tenemos miedo. Y decíamos que la paz tiene que obligatoriamente estar ausente de miedo. Y todo lo desconocido que se torna amenazante produce miedo. Mientras no nos amenaza lo desconocido, lo pasamos, lo toleramos y no nos afecta. Pero cuando vemos que amenaza en algo nuestra existencia y nuestro bienestar, entonces comenzamos a tener miedo y nos volvemos cobardes frente a lo que no tenemos conocimiento de cómo manejar. Por ello, resulta muy difícil a la gente tener paz. Porque si no entiende y conoce a Dios, entonces la cobardía, el miedo es parte de la persona. Si analizáramos de manera consciente, con principio de querer alcanzar, ¿dónde surge la valentía? La valentía se alcanza cuando hablamos de valentía real, porque hay quienes llaman valiente al estúpido e ignorante, que se arriesga por desconocimiento. Ese es un estúpido e ignorante, el que se arriesga sin el conocimiento. Pero cuando la persona tiene el conocimiento de algo superior a lo que le produce la amenaza, entonces eso no le quita la paz. Eso no lo pone en miedo. Eso no le produce cobardía. Y si no, podemos verlo con Sadrach, Mesach y Abednego. El rey lo amenaza con tirarlo al horno de fuego, ardiendo. Y el que se cree tan poderoso, queriéndose considerar como el todopoderoso, como el omnipotente, Sadrach, Mesach y Abednego lo ponen a él chiquitito y lo menosprecian si es necesario. Y cuando el rey lo amenaza de que qué Dios será el que lo pueda librar de su mano y del horno de fuego ardiendo, si ellos no cumplieren lo que el rey le demanda. Ellos se quedan como si nada y dicen, bueno, mira, óyeme, lo que tú dices podrá tener peso para ti, pero con relación a nosotros,
Eso no nos hace temer, eso no nos produce cobardía, eso no nos hace tener miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque el Dios a quien nosotros conocemos y servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiente también. Así es que, oye, no, eso no nos quita la paz. Nosotros seguimos en paz a pesar de él. Así es que no hay problema. No vamos a adorar tu estatua, ni te vamos a adorar a ti tampoco. Así es que determina lo que tú entiendas, que nosotros estamos seguros de lo que hacemos. Lo que quizá quien no está seguro de lo que hará eres tú, pero nosotros sí. Y eso es poner en jaque mate al poder. Eso es poner en jaque mate al que se cree poderoso por encima de usted. ¿Por qué? Bueno, porque usted ha adquirido el ingrediente número uno, el conocimiento del omnipotente, del todopoderoso. Por tanto, no hay nada que temer cuando usted confía en el todopoderoso. Por eso fue que le pedí que analizaran bien los ovnis de Dios. Porque analizar los ovnis son que determinan el alcance y logro del fruto del Espíritu. No hay posibilidad sin alcanzar, entender y conocer a Dios, poseer el fruto del Espíritu. Como el Señor lo ha dicho y lo establece, y pareciera que es como si fuera un disco rayado, de que a todo uno le siempre está hablando del conocimiento como elemento central de cualquier avance o éxito humano. Sin conocimiento no es posible alcanzar éxito alguno. Ahora, ¿qué conocimiento? En cualquier área de la vida en que usted lo aplique, sin conocimiento no es posible. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El miedo llega. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Observen lo siguiente. Quiero tratar esto aquí porque lo sufrí por muchos años. Por muchos años. Sufrí de pesadillas que me sabían dar 10 y 11 pesadillas en una sola noche. No dormía. Y eso me produjo un estado de miedo prácticamente permanente. Eran tantas figuras extrañas, malignas, que yo veía en mis sueños, que no podía dormir. Y eso me produjo un estado de salud totalmente paupérrimo. No sabía si vivía o si moría. Cuando logré conocer a Dios por su misericordia, todo fue cediendo a la medida que iba alcanzando conocimiento.
hoy día se pasan años y años y años y años y no tengo un sueño pesado. Nunca más me ha dado pesadilla. He tenido sueños pesados, pero nunca más pesadilla. Y pasan años sin que perdóneme, tenga un maestro, sueño pesado. Eso fue antes de usted venir a los pies a Cristo. Así es. La pesadilla. Las pesadillas era antes de conocer a Cristo. Pues será por no creer en Dios, esa es la diferencia entonces cuando lo conoció. Sí, lo que pasa es que en el mundo espiritual había un interés de destruirme. Claro. En el mundo espiritual había un interés marcado por destruirme. Yo he estado esperando la manifestación de golpes moledores por dentro, porque caí 2 veces de caballo corriendo a toda velocidad, de durar 3 días inconsciente, sin saber si moría o vivía. No porque yo corriera a caballo, sino porque yendo en el animal a buscar agua, de repente el animal se espantaba y yo me mareaba sobre el caballo y caía. En otra ocasión, 2 bueyes, íbamos mi hermano y yo a darle agua al río. Y mientras yo llevaba al mío delante, el que traía a mi hermano estaba detrás de mí. Y el que yo llevaba delante se volvió a pelear con el que iba detrás de mí. Y yo quedé en el medio. Y pelearon los dos sobre mí. Y me pisotearon ellos peleando ahí. Wow. Otra vez 3 días sin saber si vivía o moría. Y como que había una intención de exterminarme, de impedirme seguir viviendo. Pero la misericordia de Dios, como siempre, hace lo que tiene que hacer para llevar a cabo su plan y cumplir el propósito que tiene con cada quien. Esas cosas fueron fuertes, muy fuertes. Y por eso, cuando Dios en su misericordia me alcanza y me permite entender de Él, yo dije, si hay un científico de la salud, hay un científico de la vegetación, hay un científico de la vida marina, si hay un científico en cualquier área, yo seré un científico de Dios. Yo tendré que entender y conocer a Dios y poder explicarlo y aplicarlo de la manera como nadie lo haría. Porque yo necesito saber todos los detalles de todo lo que me proponga. Porque yo tendré que dominar este mundo. Porque viví todo ese tiempo dominado por el mundo. Y yo dije, yo tendré que dominar este mundo. Por eso cuando ustedes me oyen decir que el mundo me cabe en la palma de una mano y la palma de la mano me queda vacía, es porque ahora yo siento poseer el conocimiento y el entendimiento de todo lo que acontece. Y nada me hace temer, nada me produce miedo. Porque estoy convencido de que nada ni nadie me puede tocar a menos que Dios no tenga un propósito con ello. Y si lo permite, Él lo permite con algún propósito para glorificarse y sacar ventaja, para sacar beneficio. Y como yo soy
su instrumento y no me importa mi vida, porque por eso vivo listo para que a la que sea, no me importa en qué condiciones ni por qué razones, partir de este mundo, lo que vivo es deseoso de salir de él y no me importa la forma en que suceda. Porque yo sé, estudiando los diferentes acontecimientos de personas que Dios ha escogido a través de la historia de la humanidad, analizando a Sadrach, Mesach, Abednego, a Daniel, a Jeremías, analizando toda la vida de los profetas, analizando la vida de los apóstoles, me he dado cuenta que no hay posibilidad alguna de que nada ni nadie pueda impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo. Entonces, cuando uno tiene esa actitud y esa convicción, no hay nada que temer. No hay nada a que acudir. Mirando a Juan el Bautista, y lo que era el carácter de él y el carácter del rey que lo decapita para entregar su cabeza a una joven en un plato. Yo digo, es que a mí nadie me tocará a menos que Dios ya haya terminado con lo que me dio a hacer. Juan el Bautista ya había terminado su tarea, era promover, anunciar que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era presentarlo, era introducirlo a la vida ministerial con el bautismo y con la promoción. Por tanto, si ya mi tarea terminó, no hay problema. Si no ha terminado, nadie me toca. Y cuando usted vive en esa actitud, con esa disposición, entonces la paz es permanente, estable, firme. Porque usted sabe que nada ni nadie es mayor que Dios. Y que Él tiene propósito claro y preciso con cada persona. Y como yo he dispuesto mi vida para que única y exclusivamente sea instrumento de Él, entonces no me importa, por eso no tengo aspiraciones personales humanas, más que servir de instrumento a Dios para promover su reino, para proclamar su reino y proclamarlo a Él como el Rey eterno. Hasta que no hay conocimiento y convicción, no hay paz. La paz es circunstancial. Va a depender de que usted esté convencido, ahí en esa dirección tendrá paz. Pero de todo lo desconocido que produce miedo cuando pueda ser amenazado por ello, entonces la paz no estará. Ahora, cuando usted tiene el conocimiento del supremo, del excelso, del sublime, entonces usted desconoce muchas cosas, pero como conoce al Supremo, no teme a nada,
Porque usted sabe que todas las cosas desconocidas por usted son conocidas por él. Y si él la conoce y yo lo conozco a él y sé que él es por mí y para mí, entonces no temo a nada de lo que pueda ser desconocido por mí. Porque él lo conoce y lo controla. Cuando analicé el Salmo 139, de la omnipresencia de Dios y la omnivisión de Dios. Entonces, se completó el círculo. Para ti te son lo mismo la tiniebla que la luz. Entonces, ¿qué? Si tú estás en todas partes al mismo tiempo, si tú tienes el señorío en todo el universo de manera permanente y continua, entonces, ¿qué? Entonces, uno pierde lo que pudiera llamar en forma dominicana el tigueraje de creer que puede burlar a Dios y que puede salirse con la suya. Pero a la vez pierde el miedo de que alguien en lo oscuro me pueda atacar. De que alguien que se crea poderoso pueda tocarme porque se crea poderoso. Entonces, para que haya paz permanente en una persona, necesita conocimiento de Dios. Aunque desconozca muchas cosas, si logra entender y conocer a Dios, entonces todo miedo y toda cobardía se va. Y lo que nadie cree que usted es capaz de enfrentar, usted lo enfrenta con toda la serenidad, como si fuese un bebé que desconoce el peligro de las fieras que se le acercan y lo que comience a jugar con ella. El bebé, como no sabe los peligros, como el bebé no conoce los peligros, él no teme a nada y lo que va es siempre como a jugar con algo, porque lo ve todo como un juguete. Porque él está ajeno al peligro y confiado en su madre o en su padre, en los que lo cuidan, y no teme a nada. Esto es lo que produce la paz. Conocimiento. Entonces, cuando se logra tener paz, el miedo desaparece por completo. Y usted vive dichoso y feliz, satisfecho. Y de esa manera logramos que el fruto del Espíritu en toda su extensión, con todos sus elementos, se haga real. Ya usted no comienza a ver al otro con sus condiciones de defectos, sino que reconoce sus defectos, pero al reconocer sus defectos también sabe
que lo importante es que yo le ame y le valore. Porque yo soy el médico emergenciólogo que puede ayudarle a curar su enfermedad de ignorancia y de desconocimiento que tiene, que lo lleva a tener esas dificultades.